Libro Ascendentes en Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Quiero, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Segunda parte del ascendente en Piscis. Personas y situaciones. Como hemos visto en los demás casos, la cualidad de nuestro ascendente aparece en las personas que nos rodean. En el caso de Piscis, la gama de posibilidades con la cual esto puede manifestarse es tan amplia que resulta muy difícil de ejemplificar. Por otra parte, el grado de complejidad en los vínculos de estas personas dependerá en gran medida de la capacidad con la cual comprendan y expresen por sí mismas la cualidad de su ascendente. Dado que, como hemos visto, por lo general se ubican en el polo opuesto a su energía, para protegerse de la confusión que inicialmente ésta les provoca, podemos pensar que el destino equilibrará su campo energético a través de relaciones en las que prevalecerá la falta de claridad. El mundo de las imágenes puede ser pensado como un plano menos concreto que el mundo material. En él, los significados no están limitados por la estructura lineal del pensamiento y sus contornos evocan múltiples resonancias arquetípicas e inconscientes. Estar rodeados por personas que, de distintas maneras, habitan en realidades imaginarias o en mundos de ficción es un patrón habitual en el ascendente en Piscis, que suele preceder y en muchos casos sustituir por completo a su interés directo por estas dimensiones. Así, es probable que estén vinculados con fotógrafos, actores, personas que trabajan en la televisión y el cine, escenógrafos, guionistas, etc. Pero también místicos, ocultistas, sacerdotes, bohemios, borrachos o drogadictos forman parte de este sendero vincular. Individuos confusos, mitómanos, escapistas con grandes dificultades para aceptar el rigor de la realidad, estafadores y estafados, soñadores e ilusos suelen estar muy presentes en sus vidas en tanto amigos, relaciones amorosas, parientes o conocidos. Recurrentemente, la persona con ascendente en Piscis se vincula con gente que considera muy confusa y desordenada o participa de ambientes de este tipo. Habitualmente descargará sobre ellos su juicio crítico expresando un fuerte rechazo a estas conductas y actitudes. Pero cuanto más identificada esté con su lado racional, tanto más el destino parecerá perseguirla con este tipo de personajes y situaciones. El ingeniero se enamorará de una tarotista y a su vez la eficiente contadora no podrá entender cómo sus parejas son siempre borrachos, poetas fracasados o soñadores irrecuperables. La fascinación que ejercen sobre ellos, por lo menos en alguna etapa de sus vidas, las personas poco claras, sin límites ni horarios e incluso con escaso sentido de la realidad y de la responsabilidad, es directamente proporcional al rechazo consciente que suelen tener hacia estas actitudes. Cuanto más racional, rígida y obsesiva sea la persona con ascendente en Piscis, tanto más se perderá en situaciones y personas que le generen las sensaciones oceánicas que de hecho necesita. Aunque la ignorancia acerca de estos procesos haga que estas experiencias no puedan ser aprovechadas como aprendizaje real. El común denominador es, por lo tanto, la falta de claridad en los vínculos, más allá de los casos en que el destino debe equilibrar la polarización consciente. El factor fundamental a tener en cuenta es el exceso de información inconsciente al que se ven sometidos, que les impide significar correctamente el nivel de sus relaciones y comprender qué es lo que realmente sucede. Así, se multiplican los mensajes confusos, las malas interpretaciones y sobre todo las fuertes proyecciones en las que suelen quedar enredados.
como por otra parte, la energía pisciana es contraria a las decisiones rápidas y a los objetivos concretos, tienden a cultivar vínculos en los cuales se postergan las aclaraciones y se acumula la confusión. Quizás dentro de los contextos laborales sean personas definidas y muy ejecutivas, sintiéndose extremadamente irritadas ante las dilaciones y las imprecisiones de los demás. Pero es en estos casos cuando suele intensificarse la confusión en el ámbito de las emociones y de los vínculos más estrechos. El engaño y las fuertes desilusiones parecen formar parte casi inevitable de este destino. Si bien es probable que también aparezcan en el trabajo, las asociaciones o los negocios, es en los vínculos íntimos que establece la persona con ascendente en Piscis donde la falta de claridad suele llegar a extremos. Sin embargo, es probable que prefieran no hablar de engaño en estas situaciones, aun en los casos en que se encuentre en el polo pasivo de las mismas. Cierta predilección por vivir en realidades paralelas pareciera manifestarse aquí. La persona parece navegar cómodamente en situaciones confusas, incluso cuando se percibe que tiene plena conciencia de lo que realmente ocurre. Si esta capacidad o propensión por vivir en situaciones paralelas es una consecuencia psicológica vinculada con la repetición de las atmósferas confusas de la infancia, si es una manera de evadir el contacto con la realidad, o si se trata de un verdadero aprendizaje en cierta cualidad energética, no es algo fácil de evaluar. Como Piscis mismo podría decir, nada obedece a una causa única y no existe ninguna interpretación enteramente satisfactoria para los hechos. Sin embargo, muchas veces estas situaciones conllevan mucho sufrimiento y tienden a escindir a la persona, cristalizándola en el hábito de no verificar la realidad de sus percepciones. Desde el punto de vista energético, este es quizás el costo más alto en estos casos, puesto que se retarda el aprendizaje más profundo para este ascendente, en el cual la sinceridad consigo mismo es esencial. La acción y la intuición. La energía de Piscis es la más alejada de los impulsos y las definiciones. Su relación con los finales, la disolución de las formas y la tendencia a la desorganización inherente a todo proceso cíclico, entropía, la pone en contacto con lo que el I Ching llamaría el trabajo en lo echado a perder. El momento pisciano del zodiaco se corresponde con el agotamiento definitivo de todos los impulsos particulares, cuando ha cesado el anhelo de nuevas experiencias y solo resta aceptar las consecuencias de lo realizado. Desde el punto de vista psíquico, los materiales con los cuales trabaja Piscis son los remanentes de un ciclo que termina, con los que no se puede construir aún nada nuevo. Estos remanentes se encuentran condicionados por marcas y surcos acumulados en las fases anteriores del ciclo. Si la conciencia no es capaz de desprenderse de los lazos que la atan al pasado, seguirá girando entre los residuos del proceso que termina, tratando de reproducir las sensaciones perdidas. Pero si en cambio logra captar las motivaciones profundas que animaron ese ciclo, puede acceder a una dimensión universal de la experiencia y quedar liberada de las consecuencias que surgen de la unilateralidad de sus actos. En última instancia, esta es la razón por la cual el nivel arquetípico de la realidad es tan atractivo para las personas con ascendente en Piscis. Allí es posible extraviarse entre sueños y fantasías capturados por el anhelo de repetición, pero también se puede descubrir el entramado universal en el que resuenan los actos particulares. En esta fase final del zodiaco, las formas concretas pierden su magnetismo. Toda la energía y la conciencia que estaba identificada con formas debe ahora liberarse, regresando a un estado amorfo, pero diferente al del impulso que les dio origen. Gracias a eso, la conciencia
puede abandonar su punto de vista fragmentario y elaborar las experiencias en una perspectiva más abstracta y global. Tiene la oportunidad de comprender las relaciones de causa-efecto que condicionan el deseo y de hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos. La cualidad de Piscis se corresponde con el momento en el que se hacen transparentes los patrones que gobernaban un ciclo, de modo que sea posible desprenderse de ellos, responsabilizarse por lo que quedó inconcluso y comenzar a imaginar el diseño del ciclo siguiente. Para visualizar más concretamente todo esto, pensemos que en el calendario anual occidental cristiano, el tiempo que se corresponde con este signo es la Cuaresma. En ella, durante 40 días, las formas e imágenes que hasta ese momento eran adoradas quedan veladas bajo un manto de color morado. Esto obliga al creyente a apartarse de ellas y a dar inicio a la penitencia, es decir, a la consideración de todos los actos que se desviaron del arquetipo que se debía manifestar, para obtener el perdón de sus pecados. En un sentido profundo, esto significa tener que purgar todo apego por los deseos y acciones particulares. En la medida que la conciencia se libera de su identificación con las partes y se entrega a la totalidad, se hace posible para ella una acción que ya no genere consecuencias, es decir, que sea universal. En términos generales, se puede decir que la persona con ascendente en Piscis tiene dificultades para la acción. La índole de su energía no la ayuda a tomar contacto con sus deseos en un nivel personal y lógicamente no le es fácil encontrar un curso claro para sus actos. Sin saberlo, posee la cualidad que le permitiría acceder al nivel inconsciente de los procesos, dejándose llevar intuitivamente en la dirección más correcta, sin que sea necesario saber de antemano con claridad qué es lo que está haciendo en cada paso. Sin embargo, no es nada fácil comprender esto. Incluso en los casos en que este ascendente se expresa en forma madura, estas personas suelen actuar de una manera aparentemente laxa y difusa, procurando evitar las confrontaciones y postergando las definiciones. Su naturaleza los habilita para encontrar el camino que satisfaga al mayor número posible de personas en una situación dada, y de hecho, cuanto más impersonal y servicial es su acción, más certera suele resultar. Pero es necesario entender que alguien que posee un nivel de sensibilidad como este tiene que dar cuenta de demasiadas variables, conscientes e inconscientes, antes de poder definirse con claridad, y esto hace que su acción parezca exageradamente lenta, confusa e imprecisa. ¿No es esto parecido al accionar de Libra? Libra busca el punto de equilibrio de una situación, pondera y procura una acción cooperativa, moviéndose incluso con la fuerza de quien se le opone. También trata de satisfacer al mayor número de personas involucradas, pero busca el acuerdo consciente entre ellas y pone el acento en las apariencias más que en lo esencial, como en la diplomacia. Piscis, en cambio, está relacionado con una acción realmente universal que brota de un nivel que está más allá de todo acuerdo consciente. Por eso no resulta nada fácil hacerse entender por los demás en las decisiones, pero por sobre todo entenderse a sí mismo. Es muy común que la persona con ascendente en Piscis desprecie su naturaleza aparentemente perezosa y soñadora, aunque en realidad esta es solo la apariencia que toma su predisposición a un tipo de acción que responde a los requerimientos del inconsciente profundo. Pero si no alcanza a comprender esto, puede convertirse en el peor enemigo de sí mismo, buscando criterios excesivamente racionales y, en consecuencia, unilaterales para justificar su accionar, o perdiéndose en una hiperactividad estéril, con el único fin de escapar al estado de confusión y laxitud que tanto teme. Lógicamente,
Estos comportamientos son muy poco aconsejables y en estos casos el destino suele compensar este desequilibrio con fuertes desilusiones y fracasos. Cada vez que estas personas actúan demasiado velozmente y con excesiva claridad, es improbable que tengan el tiempo necesario como para elaborar todo el material que su inconsciente registra, discerniendo entre lo que proviene de su fantasía y lo que nace de su intuición. Podríamos decir que deben aprender a tolerar cierta confusión o falta de claridad inicial en su accionar. Si arrancan en forma difusa y aparentemente imprecisa, es muy probable que concluyan constructiva y exitosamente. Pero si, en cambio, lo hacen con ímpetu y aparente claridad, es previsible que terminen en la confusión y el fracaso. Como lo hemos dicho, con relación a otras cuestiones ligadas a este ascendente, no es fácil aceptar que se debe aprender a tomar decisiones sobre la base de la incierta velocidad del inconsciente, el cual puede tanto demorarse por una eternidad, visto desde las necesidades fragmentarias del nivel consciente, como definirse sorpresivamente de un día para el otro. Es habitual que estas personas tarden mucho tiempo en descubrir la verdadera índole de su accionar y resuelvan así el constante conflicto consigo mismas al tratar de parecerse a los demás. Cuanto antes comprendan que su naturaleza es básicamente intuitiva y que sus mayores aciertos no provienen de consideraciones precisamente objetivas, más seguras se sentirán. Es muy común escucharles decir ante un fracaso, un engaño o un error: yo sabía cómo iba a terminar esto. Debí de haber escuchado mi intuición. Pero es probable que, cuando la ocasión vuelva a repetirse, ya hayan olvidado lo que habían aprendido. Sin embargo, una vez que el ascendente en Piscis ha reconocido su naturaleza y ha cumplido con el arduo trabajo de aprender a discriminar entre fantasía e intuición, su accionar suele ser prácticamente infalible. De todos modos, aún deberá aceptar que, por el tipo de energía a la que es afín, el destino lo pondrá continuamente en situaciones en las cuales no es posible ver con claridad. En su vida se sucederán contextos confusos en los que no será fácil aunar voluntades y encontrar objetivos precisos. Tendrán lugar situaciones de decadencia, donde se ha perdido el impulso creativo, u otras en las que el pasado parecerá absorber a los participantes, quitándoles toda su energía. Expertos en consumaciones. La actualidad que los hace realmente útiles para los demás es la de saber encontrar el cauce profundo que permite reunir las tendencias dispersas entre los despojos de un ciclo que termina para corregir los errores cometidos y permitir un nuevo comienzo. Puede tratarse de un psicólogo que se encuentra recurrentemente con pacientes en este tipo de situaciones, o de un político que es llamado a actuar cuando estos cuadros se imponen en lo social, pero de una u otra manera, las personas con ascendente en Piscis descubrirán que la índole de su acción es la del trabajo en lo echado a perder. Ejemplos notables de esto en el campo político han sido Alcides de Gasperi y Konrad Adenauer, ambos con ascendente en Piscis, quienes condujeron a Italia y Alemania inmediatamente después de la Segunda Guerra. Tuvieron que gobernar en el momento en el que estas naciones realizaban la más dura penitencia por sus errores, superando las gigantescas fracturas que las amenazaban con la disolución social. Su profunda sensibilidad les permitió encontrar el cauce para canalizar la energía colectiva de esas naciones, dilapidada en el ciclo anterior, y comenzar así un nuevo ciclo para ellas. He visto que los ascendentes en Piscis son fácilmente manipulados por otras personas. Bueno, parece claro que la naturaleza de su deseo está muy alejada del paradigma ariano o marciano,
puesto que su aprendizaje los obliga a tener que descubrir el punto de coincidencia entre la motivación personal y la necesidad universal, es muy probable que queden repetidamente expuestos al control de otras personas. La inseguridad que suelen padecer antes de poder estructurarse psicológicamente en forma armoniosa hace que muchas veces busquen apoyarse en individuos de fuerte personalidad que terminan controlándolos de una u otra manera. Por otra parte, la falta de bordes claros y los inusitados procesos de transferencia psíquica en los que se ven envueltos pueden provocar situaciones donde es muy probable que queden sometidos al deseo de los otros. Sin embargo, también pueden ser ellos quienes ejerzan una fuerte influencia inconsciente sobre los demás, llevándolos incluso a actuar desde una posición pasiva, del modo que más les convenga. Complacer a otros en forma aparentemente incondicional o ponerse en el lugar de la víctima suelen ser los modos, por lo general inconscientes, en que estas personas obtienen la satisfacción de sus deseos. De todas maneras, es evidente que en el aprendizaje del ascendente en Piscis es prácticamente inevitable perderse alguna vez en estas corrientes. Esto puede llegar a extremos como en el caso del médium, quien se entrega como vehículo para un otro supuestamente desencarnado, o el que se comporta de modo de satisfacer las fantasías arquetípicas de los demás, como los actores Bela Lugosi o Vincent Price, ambos famosos por personificar a Drácula en los comienzos del cine y verse afectados profundamente por ello en su vida personal. La imagen peculiarmente confusa del cantante inglés Boy George puede ser otro caso. Desde el punto de vista psicológico, es fácil decir que en estos casos se trata de un yo débil o de una personalidad manipuladora. Sin embargo, deberíamos preguntarnos cómo se constituye un correcto sentido del yo que no se vea invadido por los demás ni invadida a los otros, cada vez que predomina esta energía. También los he visto muy indecisos en los divorcios y las separaciones. Digamos nuevamente que la naturaleza de su energía no es apta para cortes bruscos ni decisiones drásticas. Más bien, su índole es la de llevar las cosas hasta su agotamiento. El término correcto sería su consumación. Es decir, tomarse todo el tiempo necesario como para que se desaten naturalmente los lazos que la ligan con otras personas, del mismo modo en que un fruto maduro cae del árbol. Por eso es posible verlos en situaciones empastadas, que parecen no terminar nunca, aunque en realidad ese es el tiempo que necesita su peculiar sensibilidad para poder recobrar la identidad después de un vínculo importante. El problema de la palabra. Hemos visto que la dificultad en este ascendente reside en que la persona, para poder constituirse psicológicamente, al comienzo se ve obligada a alejarse de esta energía. Entonces, suele reforzar en exceso sus características saturninas, marcianas y mercuriales, haciendo que su energía pisciana quede connotada como confusión, irracionalidad y debilidad. Así, alguien realmente hipersensible y que tiene como destino aprender a desarrollar esta cualidad, tiende a insensibilizarse y a temer en extremo todo aquello que no pueda entender o controlar. La sensación de confusión que la rodea, que no es otra cosa que su propia energía no elaborada, la hace buscar explicaciones intelectuales, desconfiando de sus percepciones directas. Su gran temor es que, si se abre a su sensibilidad, pueda perderse en los extraños mundos en los cuales en realidad debe aprender a navegar. De allí, el destino de estas personas dependerá enormemente de cómo puedan desarrollar sus lados más sensibles y, al mismo tiempo, articular una sólida capacidad de significación. Evidentemente, la complejidad de sus vidas no será la misma
ni permanecen abiertos a las artes y cultivan su capacidad de resonancia en niveles no verbales desde un principio, que si se dedican exclusivamente a la contabilidad, la abogacía o la lingüística, por ejemplo. Sin embargo, lo más probable es que la palabra y el intelecto se conviertan para ellos en un refugio al cual aferrarse e intenten reducir el océano de sus percepciones a la estrechez de lo literal. Son innumerables los ascendentes en Piscis que inician su recorrido como contadores públicos, abogados o ingenieros. En estos casos, sus elecciones vocacionales responden a una necesidad casi obsesiva de nombrar, clasificar y ordenar formalmente el mundo exterior. Su objetivo es el de calmar la incertidumbre de una psiquis que quiere permanecer lo más alejada posible de la vastedad oceánica a la que está indisolublemente ligada. Es fácil también verlos como traductores, lingüistas, escritores, profesores de lógica, etc. Actividades todas ellas que la astrología tradicional asigna a su signo opuesto, Virgo. En realidad, nadie es más virginiano que un ascendente en Piscis durante todo el tiempo en el que permanece polarizado con su energía. Esta identificación con el polo opuesto es una respuesta psicológica natural en las primeras etapas de la evolución de este ascendente. Pero si el cálculo, la palabra y el pensamiento verbal se convierten en el eje de su personalidad, es fácil predecir que su mundo emocional e incluso su nivel físico se convertirán en el teatro de desórdenes y conflictos. El pensamiento es lineal, es absolutamente insuficiente para ordenar el inmenso caudal de información que su sensibilidad les ofrece. Más aún, experimentar la insuficiencia de las explicaciones, de la palabra y del intelecto forma parte del itinerario de estas vidas. Todo ascendente en Piscis deberá aprender que las palabras no son la realidad, sino solo vehículos capaces de evocar resonancias y matices que van mucho más allá de los significados literales. Es posible que las sucesivas frustraciones con lo meramente racional los lleve a descubrir lenguajes y estructuras simbólicas de mayor complejidad, capaces de acompañar a la mente en su búsqueda de seguridad y al mismo tiempo de dar cuenta de porciones más amplias de lo real. En la medida que respondan más intensamente a la cualidad de su ascendente, es muy probable que se sientan atraídas por la mitología y las estructuras arquetípicas de la psiquis. Más tarde, los lenguajes sagrados como la astrología, la cábala o el I Ching suelen llamar poderosamente su atención. Sin embargo, aunque aquí los sistemas de significación son mucho más complejos y responden mejor a la riqueza de sus registros, es probable que los utilicen exageradamente para interpretar sus percepciones, tiñéndolas de intelectualismo y haciéndolas desembocar muchas veces en discursos confusos. La posibilidad de acercamiento a todo esto depende de la mayor o menor solidez que haya alcanzado la delicada constitución psíquica de estas personas. Sabemos que negar la compleja realidad de sus percepciones indiscriminadamente a ellas son extremos que los llevarán tanto uno como otro a la confusión y la irrealidad. Desde este punto de vista, la incorporación de sistemas simbólicos que amplíen su capacidad de interpretación es el camino más seguro para no extraviarse. Sin embargo, el refuerzo excesivo de lo intelectual, aunque esté volcado hacia los mundos sutiles, sigue siendo un desequilibrio que no evitará la confusión y que por otra parte los llenará de insatisfacción. La interpretación calma la turbulencia de sus sensaciones y si es adecuada y al mismo tiempo creativa, puede tejer una malla de significados indudablemente benéfica. Pero al mismo tiempo, hemos de saber que no existe ninguna lectura o explicación que pueda dar definitivamente en el blanco en una psiquis saturada de energía pisciana,
durante todo el tiempo que la persona con este ascendente intente realizar interpretaciones excesivas o busque ser interpretada, es imposible que se apague la inquietud que suele habitar sus profundidades. Esto es estructural y debe ser comprendido a fin de encontrar las mejores vías de acceso a las zonas del inconsciente donde no existen bordes o formas, zonas que, en consecuencia, están más allá de cualquier interpretación. Todo analista que haya trabajado con personas con este ascendente sabe que si su trabajo se limita al plano de las palabras, es muy poco probable que sea exitoso. Aunque se esconda detrás de una máscara intelectual, el ascendente en Piscis desprecia inconscientemente el nivel verbal. Quien los haya observado sabrá que sus incontables fallidos del inadecuado uso de las palabras, aun en el caso de escritores o periodistas, y de la confusión de significados en que suelen incurrir. Solo una escucha muy fina puede dar cuenta de lo que se está queriendo realmente decir en estos casos, porque el ascendente en Piscis se oculta tanto detrás del silencio como de la verborragia. Algo en lo profundo sabe que ninguna verbalización es suficiente. Desde el punto de vista psicológico, se está repitiendo para ellos la situación infantil en la que descubren que nadie puede entender la naturaleza de lo que les está sucediendo. Desde este lugar, el mero intento de comunicarlo conlleva el riesgo de ser acusado de locura. De allí que suele ser mucho más exitoso trabajar con ellos en el nivel de las imágenes, las sensaciones y la vibración, sin intentar abundar en interpretaciones. Recurrir al dibujo, la plástica, el movimiento o el sonido suelen ser caminos mucho más exitosos para la persona con ascendente en Piscis. Esta debe aprender a liberar sus contenidos inconscientes y dejarlos circular con total independencia de los significados. La masa de imágenes y situaciones y sensaciones que resuenan constantemente en ellos es demasiado grande para que pueda ser contenida en su totalidad por el nivel consciente. Y solo, y solo intentarlo aumenta la confusión. El inconsciente profundo tiene sus propias vías de resolución que están más allá de la conciencia, y entregarse a su lógica es un aprendizaje fundamental para estas personas. Una naturaleza delicada y profundamente amorosa. Acá volvemos al principio del capítulo y nos reencontramos con la dificultad que existe en nuestra cultura para acompañar a quienes son llamados por destino a moverse en terrenos que están más allá de nuestra comprensión habitual. Un analista que sea ascendente en Piscis, que le dé mucho valor a las palabras, ¿podría estar en esta etapa de confusión? No. En la escucha analítica, que no se basa en la interpretación, sino en una percepción del trasfondo inconsciente del cual la palabra proviene y del nudo de asociaciones al que responde, hay un claro equilibrio. Incluso diría que ese tipo de escucha es un muy buen camino de acercamiento al ascendente en Piscis, un juego Virgo-Piscis muy delicado y positivo. Es decir, si uno escucha el inconsciente detrás de las palabras y corta hábilmente las cadenas del discurso, es algo muy distinto a la interpretación desde un marco teórico fijo, incluso si es de tipo transpersonal o pseudoesotérico. El tema aquí es cómo se educa o entrena esta cualidad que nadie nos enseña a educar. La persona con ascendente en Piscis y también la que tiene Neptuno en la casa 1 necesita un marco de contención adecuado para desarrollarse, arriesgando a que esto suene como una desvalorización, aunque es todo lo contrario. Diría que necesitan un acompañamiento y una comprensión muy particular para poder desarrollarse correctamente. Deben tener a disposición todos los elementos posibles como para articular
paso a paso y en las distintas etapas, el lado duro de su personalidad con su sensibilidad. No es una tarea fácil equilibrar la dimensión poético-mágica que les es esencial con una correcta capacidad de simbolización y, al mismo tiempo, con el compromiso con el mundo. Para esto, deben ser liberados lo antes posible de la presión de los juicios sociales, a fin de que puedan descubrirse tal cual son y así aceptar la paradoja de ser extremadamente singulares. Recordemos que tienen Acuario en la casa 12 y al mismo tiempo de identificarse plenamente con los demás. Su naturaleza profunda y sensible necesita un caudal de amor muy particular para florecer. Se trata de una sensibilidad que amplifica notablemente todo lo que sucede, y esto hace que sus heridas de la infancia y la adolescencia se entretejan hasta tal punto con lo arquetípico que necesitan de un extremo cuidado para poder cicatrizar completamente y permitir una expresión madura de sus cualidades. Pensemos que en otras épocas de la humanidad, millones de personas vivían bajo la protección de instituciones religiosas, conventos o estructuras vinculares que hoy, en nuestro paradigma individualista, consideraríamos muy regresivas e incluso patológicas. Desde siempre, la humanidad albergó individuos cuya sensibilidad los obligó a protegerse de la dureza del mundo externo. Nuestra cultura está pasando por la fase del individuo supuestamente autónomo con todos sus espejismos necesarios, pero no todos respondemos a este desafío con la misma naturalidad. Es evidente que para una persona con ascendente en Piscis, esto encierra grandes dificultades. No nos debe sorprender que las maneras como se adaptan a esta situación, que para la mayoría es la única posible, sea peculiar y muchas veces aparezca como desordenada. Hoy los ashram, los delirios esotéricos, los ambientes promiscuos, las drogas, el alcohol o la estrecha dependencia en relaciones afectivas extremadamente simbióticas suelen ser los únicos refugios que nuestra sociedad ofrece para muchas personas de este tipo. Desde un paradigma leonino o capricorniano del yo, seguramente juzgaremos de un modo negativo estas modalidades adaptativas. Sin embargo, creo que su proliferación es directamente proporcional a nuestra incapacidad para acompañar en su crecimiento a las personas de extrema sensibilidad. Es importante visualizar que, si somos realmente coherentes con la astrología, en todos estos casos no se trata de individuos que no han sido capaces de manejar su ascendente o su Neptuno. Decir esto es creer que existe una identidad psicológica independiente de la estructura energética de nacimiento. El yo se organiza a partir de las energías de la carta natal y si bien aún no hemos desarrollado una teoría que dé cuenta de ello, es evidente que no se puede comprender el significado profundo del ascendente y de la astrología en general si no nos comprometemos con el peculiar camino de que cada entidad humana debe recorrer para constituirse a partir de sus materiales de origen. La persona con ascendente en Piscis debe atreverse a oscilar entre perderse en los otros y volverse rígida, si es que quiere encontrarse a sí misma. El florecimiento de su naturaleza amorosa solo puede producirse a partir de una compleja evolución psicológica que no puede ser juzgada desde criterios uniformes. Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros en la plenitud de nuestras cualidades, para que en las redes que conformamos puedan producirse todas las combinaciones necesarias y alcancemos así un máximo de creatividad. La delicada sensibilidad de estas personas, capaces de dar a los demás lo que realmente necesitan de un modo intuitivo y absolutamente desinteresado, es imprescindible para el equilibrio del conjunto. Pero para que esto se produzca, debemos aprender a crear ambientes suficientemente amorosos como para que puedan desplegar su íntima naturaleza. Cierre de este libro. Cada vez
que arribamos al cierre de la rueda zodiacal, descubrimos que solo ha concluido un nivel de la misma. Estaríamos ahora en condiciones de volver a abrirla, ahondando en el significado de los signos complementarios, cuyo balanceo rítmico develaría dimensiones aún más profundas del concepto que hemos estudiado. También deberíamos indagar en las relaciones entre los signos del Sol, la Luna y el ascendente, cuya síntesis da lugar a la creatividad esencial de una existencia. Y por último, estudiar la cualidad del signo ascendente como la expresión de una fase particular en la experiencia cíclica de una vida que se encuentra más allá del tiempo. Pero todo esto sería ya, por cierto, material para otra investigación. A lo largo de este libro y del que lo precedió, hemos intentado profundizar en la manera como aquello que denominamos destino individual depende del modo con que la conciencia aprende a relacionarse con los vínculos y los acontecimientos, hasta adquirir maestría en expresar lo que antes desconocía de sí misma. La vibración que se manifiesta cuando nacemos toma forma a partir de personas concretas, cada uno de nosotros, que no son otra cosa que la manifestación del estado de la sustancia de la Tierra, instante a instante. Por eso, el aprendizaje de cada individuo depende de la conciencia de la humanidad, y ésta se transforma, a su vez, a medida que cada uno de nosotros es capaz de ir más allá de sus cristalizaciones. Las cualidades que irradiamos producen los ambientes en los que anidan los nuevos nacimientos. En un sentido profundo, nosotros segregamos la sustancia que albergará el futuro. De esta manera, las corporizaciones de los instantes del cielo que vendrán se encontrarán con el nivel que hemos dejado, y desde allí comenzarán un nuevo viaje por la flecha del ascendente. Este fue el final del capítulo del ascendente en Piscis y también el final de este libro. Ascendentes en astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna. Escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia.